Buen día, ¿cómo les va? Buenos días. Buen día. 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 Buenas. Bueno, ¿cómo arrancaron la mañana? ¿Están con el matecito, el café? Amigo Martín está con los mates como yo. Esa. Sí, ahí en las reacciones debería haber algún mate como para mandarnos. Bueno, a las 8:35, si les parece, vamos arrancando para que no se nos haga tan tarde y todos después podamos continuar y ver si salimos a sembrar el trigo o esperamos unos días. ¿De qué zona nos visitan? Porque yo estoy en el sur de Córdoba, pero no sé en qué zonas andan el resto. ¿De qué parte del sur, Emilia? De Río Cuarto. Ah, yo soy de la Bulash. Ah, no estamos tan lejos, estamos casi en el mismo barrio. 200. Sí, Hernando. Vamos, a Peguajo ahí, ya no somos tan cordobeses ahí, pero venimos ganando los cordobeses. Ay, 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 está peleado el partido. Lincoln. Lincoln, acá también. Ah, cómo se. Santa Fe, bien ahí. Bien ahí. Si pusiéramos puntitos en el mapita ese, iríamos cubriendo ya 3 provincias por lo menos. Bueno, sí. Si les parece, vamos arrancando, calentando los motores, piola. Primero de todo, bienvenidos y gracias por conectarse, por estar acá. Em, la idea desde AgroPro de hacer las jornadas de agro digital para que puedan estar al alcance de todos es compartir información técnica y de actualidad con especialistas en la temática. La vez pasada tuvimos nuestra primera jornada con cultivos de servicios, ahora vamos con la segunda sobre trigo. Precisamente tenemos los perfiles llenos en varias partes del país, por ende hay que pensar algunas claves para el trigo 2025, por eso invitamos a especialistas en la temática. Y bueno, obviamente que los invito a todos a que escaneen ese QR en el mientras tanto de la charla y se sumen a la plataforma AgroPro, puedan verla, conocerla y demás. Yo no voy a spoilear el resto de la mañana, mientras tanto, pero les digo nada más que se sumen, porque hay buenos trigos ahí adentro. Y bueno, la verdad es que agradecer a quienes nos acompañan hoy. Tomás Manrique, ingeniero agrónomo, responsable zonal de negocios en Don Mario, Alejandro Sartori,
también ingeniero agrónomo, jefe de producto de nutrición y bioestimulación en Rizobacter, y Pablo Calcaño, ingeniero agrónomo, comercial de insumos en AgroPro. Ellos tres nos van a contar las claves, estas para el trigo 2025, desde diferentes enfoques. Y bueno, yo recomiendo que le hagan todas las preguntas que quieran, los aprovechemos a los chicos. Y si queda alguna pregunta, compartiremos los contactos y demás, pero aprovechemos este momento, saquémonos las dudas y aprendamos y compartamos experiencias también, porque es la idea. Por lo que estuve viendo, ahí hay diferentes zonas, así que creo que las realidades también son diferentes. Así que bueno, sin más, le doy paso a Pablo para que nos cuente una introducción, ¿no? de esta campaña que tenemos, cómo viene la cuestión, digamos. Bueno, voy presentando. A ver si encuentro. Buen día a todos. Bueno, como dijo Emi, mi nombre es Pablo Calcaño, soy ingeniero agrónomo y estoy en la parte comercial de insumos en AgroPro. Bueno, si bien AgroPro inició con la plataforma de gestión agrícola, desde el año pasado estamos con el negocio de venta de insumos también, agregándolo al negocio, así que bueno, en esta oportunidad voy a contar, no sé si estoy compartiendo bien la pantalla, Emi. Vemos el PowerPoint, pero no lo vemos, digamos, completo. A mí se me Ahí había está, acabado. lo vemos bien. Genial. Bueno, como les contaba, AgroPro desde el año pasado que ya inició con el negocio de ventas de insumos y bueno, en esta oportunidad les voy a dar un panorama de las perspectivas de trigo, una breve introducción para después darle paso a los chicos y que cuenten lo suyo. Bueno, como primera instancia, partimos de una condición ideal de los perfiles de suelo, hasta los 2 metros de profundidad. El mapa de la derecha muestra justamente eso, en milímetros, hasta 2 metros. Está más desactualizado, el mapa de la izquierda ya es más actual, al 12 de mayo, y se ve cómo se recargaron los perfiles, incluso en el norte, con un 70 hasta un 90% de agua útil a la siembra, que bueno, esto es un factor fundamental, porque bueno, sabemos bien que en invierno no llueve, y el cultivo de trigo depende fundamentalmente del agua que acumula la siembra. Así que bueno, esto como primera instancia, el año pasado tuvimos un escenario parecido con lluvias en marzo, abril, pero veníamos de 4 años de seca que no se comparan con esta situación en la cual tenemos agua hasta los 2 metros, o sea, no es solo una condición superficial, como el año pasado que por ahí hasta el metro, sino que ya contamos con el perfil completo lleno de agua. Y bueno, este gráfico no hace más que, bueno, es del CREA Sur Santa Fe, no hace más que reflejar eso, la importancia del agua útil para los cultivos de invierno como el trigo. En este caso, para las Rosas Santa Fe, se ve como ahí el más del 50% del rendimiento de trigo está explicado por el agua útil a la siembra, hasta los 2 metros. Ya después se ve que el agua hasta el metro de profundidad no es una variable que lo explique bien, justamente por eso, porque ya es más superficial y esa agua se evapora primero, pero sí el agua hasta los 2 metros ya nos explica más del 50% del rendimiento que va a lograr nuestro cultivo. Y bueno, otra condición que se está dando este año, que no solo que acumulamos agua en el perfil, sino que también subieron las napas, y eso está bueno ir midiendo o sea, midiendo los freatímetros, e ir teniendo ya, a ver a qué altura está la napa, o a qué profundidad, mejor dicho, porque bueno, ya si está más de 1,5 metros o 1 metro de profundidad, bueno, ya es una condición que puede generar anoxia en raíces, y no se ve, es un síntoma que lo vemos más adelante, pero bueno, ya son lotes puntuales, si bien la capilaridad que se puede dar en suelo arcilloso es superior que en suelo arenoso del oeste, es un factor a tener en cuenta a qué profundidad tenemos la napa. Y bueno, ya viendo lo que es el pronóstico climático para adelante, también es muy alentador para el trigo. Bueno, se pronostica un ENSO neutral, más del 50% de probabilidad de que sea neutral hasta el otoño-invierno,
incluso hasta la primavera, que bueno, esto lo que nos da, no indica que va a llover en un promedio, sino que va a ser variable. Y bueno, y en primavera ya vamos a tener condiciones de buenas precipitaciones también para la parte de llenado, y no se esperan golpes de calor, que eso también es algo optimista, es un aliciente que sean temperaturas moderadas para esa época de llenado del grano. Y bueno, y también, bueno, el tema de heladas es más difícil de pronosticar cuándo va a ser la última helada, pero bueno, al ser un año húmedo, como viene siendo y como va a ser, se espera que esa humedad tempere un poco la amplitud térmica y, bueno, genere que la helada no pegue tan fuerte, que lo agarra al cultivo mejor preparado, y también genera un efecto buffer de la amplitud térmica para que la helada no pegue tan fuerte, en caso de haber una helada tardía en la etapa crítica del cultivo. Y bueno, justamente relacionado a las heladas, este gráfico de INTA Marco Juárez, bueno, del rendimiento en función de los días en que cae la espigazón, se hizo con 33 variedades en distintos años y con riego, pero bueno, lo que muestra más que nada es la importancia de ubicar bien el periodo de espigazón, y bueno, y se ve ahí claramente que cuando las heladas caen antes del 1 de octubre, el rendimiento es errático justamente eh, por el momento en el que cae la espigazón, previo a un momento donde, o sea, en un momento donde las heladas son más probables de ocurrencia. Y posterior al 1 de octubre o esa década de octubre, ya el rendimiento cae también, pero por golpes de calor. Así que bueno, esto es para una localidad puntual, pero lo que quiero decir yo con esto es que es importante ubicar el periodo crítico para lograr buenas temperaturas frescas para el llenado y evitar las heladas. Y bueno, eso relacionado a lo que es el clima, pronóstico climático y el agua útil a la siembra, que es un aliciente prometedor, pero bueno, relacionado a eso, tenemos las enfermedades, que bueno, como va a ser un año húmedo, es un factor primordial a tener en cuenta. Ya vemos acá, en este caso, el momento de ocurrencia de cada tipo de enfermedad, las necrotróficas, como es la mancha amarilla primero, y bueno, después la roya amarilla, que también es la que generalmente dispara las aplicaciones, y obviamente siempre presente no siempre presente, pero importante, la roya anaranjada. Bueno, y también ahí destaca la parte de evaluar si es posible hacer un análisis de semilla para evaluar a ver si hace falta pura semilla. También es un momento de ver, previo a la siembra, lo que es insectos como gusano blanco, insectos de suelo. Gusano blanco genera montículos después de la lluvia, puede monitorearse con los montículos, o también puede generarse un muestreo con pala y verificar si es necesario por pura semilla fungicida agregar un insecticida como es en la semilla. Y bueno, siguiendo con el tema de enfermedades, lo que es royas, tenemos roya amarilla, roya anaranjada, que son las más importantes. La amarilla es sistémica, que genera estrías, se diferencia por la anaranjada, que bueno, justamente son lineales las pústulas, cómo se van formando en la hoja, y la anaranjada son pústulas dispersas, que es la forma de diferenciarla. Y el monitoreo, como dije hoy, primero la roya amarilla, hay que hacer un muestreo dirigido en manchones, es la que primero aparece, tiene una tasa de infección muy alta, por eso está bueno ir primeramente a los bajos, cerca de los montes donde hay más humedad, 2 veces por semana, y ahí ir chequeando cómo evoluciona. Ya si hay un foco de roya amarilla, hay que ver, chequear las alertas regionales y relacionarlo con la incidencia y ver si ya no hace falta ir haciendo una primera aplicación, siempre atado al monitoreo del resto de las enfermedades. Y bueno, ahí respecto al control, puse estrobilurinas, triazoles, y con agregado de un coadyuvante penetrante para poder llegar a la infección. Y roya anaranjada tiene el detalle de que ya no es sensible a triazoles, y
sí, el control es bueno mezclando estrobilulinas, matriazoles y agregando carbozamidas, las triple mezclas que también hay en el mercado, así que bueno, hay que tener claro que los triazoles son curativos y bueno, en este caso no tienen efecto en roya de naranja y por ese motivo es una acción preventiva la que van a tener el resto de las moléculas y hay que llegar a las hojas inferiores porque si bien el rendimiento, el 80% del rendimiento está determinado por las hojas, las hojas de arriba, la hoja bandera, la -1 y la hoja bandera -2, la epidemia está generada por las hojas de abajo. Y es importante llegar con gota fina, coadyuvante ahí abajo, para cortar la infección, evitar llegar ahí, evitar que se propague hacia arriba. Así que bueno, y el umbral es 2 a 5% de incidencia, que lo que quiere decir es que si hay 2 o 5 hojas que tienen al menos una pústula de 100 hojas, ya es umbral de aplicación para la roya anaranjada. Y se puede usar también para la roya amarilla. Pero bueno, la importancia de tener el chip de llegar abajo, porque si bien se puede controlar en Z37, Z39, porque se piensa que hay que proteger la hoja bandera, es importante tener en cuenta que si ya se da el umbral de incidencia antes, está bueno ir actuando. Y como la necrotrófica, la mancha amarilla es la más importante, es la que primero aparece, tiene una fase de latencia de la enfermedad mucho más lenta comparado a las royas. Bueno, hay que monitorear también a partir de encañazón como roya anaranjada. El umbral es más alto justamente por esa fase de latencia más lenta, de 15 a 20% de incidencia, pues de 100 hojas, 15 o 20 que tengan al menos una mancha de 2 milímetros. Y el manejo va a estar dado, bueno, por el tratamiento de semilla, porque es necrotrófica, la fuente inóculo está en la semilla o en el rastrojo, sobre todo si se hace de trigo sobre trigo. Y la fertilización nitrogenada ayuda en este caso en este tipo de enfermedades porque, bueno, un cultivo estresado va a ser más sensible al ataque de un patógeno necrotrófico que justamente se sustenta del tejido muerto. Y fungicidas, para este tipo de manchas hay que tener en cuenta que hay resistencia a estrobilurinas y a un triazol como es el ciproconazole, que bueno, es sabido que lo que más se ha usado es azocistrobina más ciproconazole, y bueno, ya a este tipo de enfermedad no le hace mucho efecto. Siguen siendo efectivos los triazoles como esos tres que menciona ahí, epoxiconazol, proteoconazol y propioconazol. Voy avanzando rápido, así no se me pasa el tiempo. Como adversidades, malezas, quería hacer un comentario respecto a malezas. Que bueno, esto es esquemático, estos momentos de aplicación. A grandes rasgos puse el momento de emergencia de maleza que hay que tener en cuenta, que se da entre abril y mayo, y puntualmente entre mayo y hasta el 10 de junio, el 80% de los nacimientos de las malezas invernales que pueden afectar al trigo, y por eso es importante controlar antes del 10 de junio, 15 de junio, con preemergentes. Si ya nos pasamos de 10, 15 de junio, los preemergentes no van a tener mucho sentido porque ya va a haber nacido el gran volumen de esas malezas importantes, rama negra, raigrás, parietaria, todas las más importantes de esta época, y ya va a haber un nuevo pulso de emergencia recién en primavera, cuando ya no nos influye. Sobre todo hay que tener en cuenta el raigrás, que también en mayo y hasta los primeros días de junio se da el mayor pulso de nacimiento, y es ahí donde hay que actuar. Y bueno, hacer un monitoreo post cosecha cuando salimos de maíz, de soja, intensivo, para ver ahí, determinar cuáles son las malezas target. Ahí hay nombradas algunas, la rama negra, cardo, raigrás, como dije, y los nabos son las que generan y disparan las aplicaciones. Y bueno, algunos principios activos de ejemplo, por ejemplo, en un barbecho corto igual, está mencionado el gletoín, por si hay gramínea nacida como el raigrás, es importante en ese caso hacerlo 20, 30 o más de 30 días antes de la aplicación de
antes de la siembra, porque puede haber, si bien no es un residual, el clitodín tiene cierta persistencia en el suelo y puede generar una reducción del stand de plantas de cultivo de trigo, así que bueno, es importante tanto con aloxifoc como con clitodín tener en cuenta los días antes de aplicación. Y bueno, algunos emergentes ya, si venimos con el lote limpio, el barrocho corto no va a hacer falta, tenemos que ir derecho al emergente y hacer, obviamente, si hay más de 20% de cobertura en el suelo, hay que hacer un reseteo para poder aplicar los preemergentes, si no, no tiene sentido, no va a llegar a destino y a poder controlar. Así que bueno, y en caso de que se requiera un doble golpe, está el ejemplo del glufosinato de amonio, después del glifo más cletodin para el regras, por ejemplo, o el glifo más 4D más dicamba para una rama negra, y bueno, glufosinato de amonio para Watt, HIT son opciones de doble golpe, y algunos preemergentes que hay nombrado ahí, como el piroxasulfone, el Isoflex, que son relativamente nuevos, y la trifularina, que ya es un activo viejo, pero para raigras son muy buenos. Y ya para dicotiledonias como nabo o rama negra, tenemos la terbutilacina, que también es relativamente nuevo, y tiene muy buen efecto sobre este tipo de malezas dicotiledonias. Y los post-emergentes, ya desde las 3 hojas hasta macollaje, es el momento de control, no hay que pasarse de ese momento porque se puede generar problemas de fitotoxicidad por hormonales en trigo. Acá lo mismo, otro esquema ya de INTA que refleja todas las opciones que tenemos de control para rama negra en este caso. Solo como comentario remarqué ahí en amarillo el HIT, el sulfenacil, el carfentrazone y el Stager, que pueden ser usados y tienen registro en post-emergencia de trigo, por si hay algún escape, en este caso de rama negra, y también son una buena opción. Así que bueno, no, son PPO, digamos, permite rotar principio activo, que justamente la rama negra presenta resistencia a ALS. Después tenemos también como detalle lo que es el Tervine Max, que es la turbobutilacina más flumioxacin, y el Boraxor, en caso de ir con un preemergente derecho, pero bueno, son opciones y las nombro como para tener un pantallazo general. Y también remarqué ahí que, bueno, hay que evitar aplicar en situaciones de frío o falta de agua, porque, bueno, justamente no va a haber un control óptimo sobre la maleza y además se puede generar fitotoxicidad en esas aplicaciones de post-emergencia, bueno, con toda la gama de hormonales, 2,4-D más dicamba, bueno, 2,4-D más fluroxipina en una buena opción, ya el picloram quedó viejo, puede generar fito ya en cultivos posteriores, y bueno, con la gama de hormonales que hay, se podría evitar seguir usando picloram. Sigo con lo que es malezas, que, bueno, en este caso raigras, que también ya hablé un poco, pero bueno, remarqué que se puede hacer un doble golpe en una única aplicación, es una opción que cuenta acá el INTA, glufosinato de amonio, cletodin y glifosato, o lo mismo cletodin y glifosato más paraquat, y si no el doble golpe tradicional de hacer glifosato más cletodin con un aceite metilado siempre, los graminicida, y a los 15 días un paraquat, un glufosinato de amonio, con los condicionantes del glufosinato de amonio, que tiene que haber días de buena luminosidad y demás condiciones. Después, como preemergente, destaqué lo mismo de hoy, el piroxasulfone y el Isoflex, que es el bixlozone, que debe ser aplicado este último 15 días antes de la siembra. Y bueno, ahí lo mismo que de graminicida, aplicar 25 días antes de la siembra. Y bueno, los postemergentes para 4 glufosinato con las malezas hasta 4 hojas para tener un efecto verdadero. Ya si no logramos, la ideal es el raigras, como dije hoy, en mayo, ir atacándolo con preemergentes. Ya si hay nacimiento es difícil controlar un poco de emergencia, incluso hay que replantearse si sembrar activo o no en esos lotes, pero bueno, acá hay opciones varias para ir dándole varios golpes. Y bueno, ya dejando a un lado la parte de adversidades, hago acá unos comentarios respecto al escenario global del mercado de trigo, que esto es cambiante, pero bueno, en verde están los fundamentos alcistas que puede haber,
que en el norte, en Estados Unidos, preocupa la situación de los trigos por una sequía en estos momentos en China, que tienen producción de trigo en ciertas zonas, hay efectos de golpe de calor, y puede ser un jugador importante, se puede volver, si bien no venía haciéndolo, en cuanto a importaciones, puede volver al escenario internacional, a seguir demandando a volver a importar trigo. Después, el tema de los fondos especulativos en Chicago, que actualmente están vendidos, y eso podría provocar que en algún momento puedan retomar las compras y ser un factor alcista. Después, respecto a que se pronostica una caída de los stocks mundiales, según el Consejo Internacional de Grano, no hay motivos para ser bajista en ese sentido. Así que bueno, de acá a la cosecha, ahí pongo en rojo que va a haber por ahí lo que estamos viendo ahora de una baja a corto plazo del trigo a $200 que se encuentra hoy por el tema de que está entrando la cosecha del hemisferio norte y ese es el motivo. Pero bueno, veníamos de precios de $220 que eran buenos para tomar posición. Y respecto a insumos, ya el precio de la urea se ubica en valores muy buenos, en los insumos en general, pero el fertilizante, que es un componente importante, tiene valores muy buenos, también los fosforados. Hoy la relación insumo-producto es de 2,6 de la urea con el trigo. Se necesitan 2,6 toneladas de trigo para comprar una de urea, y lo mismo para los fosforados, para el DAP, en este caso, como se ve en el gráfico, está en unos mínimos históricos. Así que esto es del lado de los fertilizantes, y que acá se ve en este esquema de la representación de los costos de trigo para este año, un esquema de agroeducación. Se ve justamente eso, en la primera columna, los costos de implantación, dentro de los cuales en verde se ve la gran proporción de los fertilizantes, lo que representan en el margen, en los costos. Y bueno, en este caso es importante, obviamente, siempre tomar buenos precios, decidir los momentos de compra y tomar posición. En este caso de fertilizantes también vemos la semilla como un punto importante dentro de los costos de implantación, y el alquiler siempre uno de los costos más grandes que tiene el margen para los cultivos en Argentina. Así que bueno, 27%. Esto, vale aclararlo, que está hecho para la zona núcleo, pero se puede generalizar al resto de la zona de trigo. Y acá, ya yendo a los márgenes, vemos también para zona núcleo, y esto es de la bolsa de Rosario, esto es a grandes rasgos, y bueno, con dos planteos, uno de alta tecnología y otro de baja tecnología, tanto en campo propio como alquilado, y vemos cómo la importancia de no quedarse corto con el fertilizante, y cómo te lo devuelve en los márgenes. Si bien esto va a ir cambiando, pero bueno, aprovechando que están en mínimos históricos el precio de los fertilizantes, está bueno para ir pensando en no escatimar recursos en este tipo de insumos. Y bueno, ya como conclusiones de todas estas perspectivas para el trigo que viene, podemos decir que los insumos en general, también se puede nombrar el glifosato, que está en valores de $4 promedio al litro, y esto en años anteriores era mucho más alto el precio. Podemos decir que ya se han sincerado los costos de los insumos a paridad internacional, y hoy ya no está más el sobrestock que estaba en años anteriores en el canal de venta, porque por ahí no se podía importar, o porque había que estoquearse o tomar posición porque iba a haber un efecto inflacionario. Eso ya tendería a estabilizarse y no sería más el negocio sobre estoquearse. Así que bueno, la agricultura pasó a ser un negocio productivo y ya no un negocio financiero como lo venía haciendo. Si bien sirvió todos estos años complicados de seca para poder sostenerlo, cuando nos podemos financiar a tasas incluso negativas,
ni cuándo los bato con la inflación, pero bueno, ahora hay que ser eficiente y aprovechar cada punto, cada momento de tomar posición de compra de tanto de insumos como posiciones del precio del grano. Y bueno, los alquileres van a tener que ajustarse a esta nueva época, lo irán haciendo de a poco, pero bueno, quedaron con valores tal vez viejos, pensando que el Excel cerraba de cualquier forma, pero bueno, ahora hay que ir, se fueron sincerando los costos y hay cierta incertidumbre, o sea, si bien el tema de costos se va estabilizando, hay cierta incertidumbre respecto a si va a continuar el esquema de retenciones, se está presionando para que directamente al trigo le saquen las retenciones, pero bueno, son negociaciones que se van a ir dando. Y bueno, como última reflexión, hay que aplicar agronomía y tecnología y ahí se va a obtener un diferencial, como veíamos en los márgenes que mostré anteriormente. Así que bueno, muchas gracias. Espero no haber ido tan rápido y le dejo lugar al resto. Buenísimo, Pablo. La verdad que te íbamos a interrumpir porque te habías pasado los minutos, pero estaba bastante entretenido y nos hiciste un Sí, pantallazo de todo. me pasó un poquito, ¿no? Nada, está bien. La verdad es que por momentos, no sé si alguno cursó cereales o producción de cereales en la facultad, me sentí que estaba en la clase, o sea, me faltó tomar notas, tomé algunas nomás. Le metí todos los Así que gráficos. sí, tremendo. Bueno, quería comentarles que va a haber un espacio de preguntas al final, no obstante, pueden ir poniendo las preguntas en el chat y bueno, Pablo las puede ir contestando también. Vamos con Tomás Manrique, que nos va a comentar sobre genética y planteos productivos, así que, bueno, Tommy, muchas gracias por estar en esta jornada y bueno, todo tuyo. Gracias, Emi. No sé si ahí se está viendo, por favor avísenme. Se está viendo bien. Gracias, Emi, gracias a todo el equipo de AgroPro, muchas gracias a todos los que se sumaron a esta reunión. La idea es hacer un pantallazo de las variedades de Don Mario que vamos a tener en el portfolio para este año, hablar un poco de manejo, fecha de siembra, densidad, algún tipo de manejo agronómico, como decía Pablo, es clave. El financiero ya dejó de jugar, entonces todo lo que podamos utilizar la agronomía va a ser beneficioso para el agricultor, y después vamos a hablar un poco de Sembrá Evolución, que es la plataforma de comercialización de todas las variedades que voy a comentar. Un poco para comentar cuál es el portfolio de Don Mario. Hoy Don Mario tiene un portfolio completo en trigo, con variedades de ciclo largo, como Don Mario Araucaria, como variedades de ciclo intermedio. Está Don Mario Catalpa, Don Mario Pehuen y Don Mario Casolina. No sé si conocen alguna de estas variedades. Don Mario Catalpa fue la variedad más sembrada el año pasado, así que es una variedad que estamos muy contentos, pero que ya tenemos una variedad de lanzamiento que es Don Mario Casolina, que ahora vamos a comentar en su mismo ciclo. Y en ciclo corto, que quizás con el tema de en muchas zonas estamos con mucha agua, que quizás se pueda atrasar la fecha de siembra. Bueno, también tenemos un portfolio muy completo en ciclos cortos, con Don Mario Aromo, Don Mario Lerce y Don Mario Tipo, una variedad de lanzamiento también. Si bien ahora por tiempo y demás voy a hacer hincapié en la variedad de lanzamiento, como Don Mario Araucaria, Don Mario Casolini y Don Mario Tipa, cualquier otra duda que surjan de variedades ya comerciales, como Don Mario Pehuen, Catalpa, etcétera, quedo abierto, digamos, para después pimponearlo, pero es solamente por falta de tiempo que voy a hacer hincapié a la variedad de lanzamientos. Don Mario Araucaria en realidad es una variedad de lanzamiento del año pasado, es una variedad de ciclo largo donde nosotros no contamos con esa variedad en el portfolio, es ideal para esos pulsos de siembra, para esos años que contamos con agua y por tema operativo queremos diversificar y demás. Es para posicionarlo en ese rango de 15, 20, 25 primeros días de junio, fines de mayo. Es una variedad que tiene bajo requerimiento de frío, eso es lo que le genera la plasticidad en fecha de siembra, que se la puede atrasar sin problema en que cumpla su ciclo. Es una variedad con excelente potencial de rendimiento, pero también una excelente estabilidad. Y cuando vemos el scoring sanitario, fíjense que anda muy bien para lo que es las 3 tipos de rollas, para lo que es mancha amarilla y para lo que es fusario. Es una variedad muy, muy completa en el portfolio. ¿Cómo la posicionamos? Sé que hay, por lo que estaba viendo, hay de distintos lados. No quiero entrar
a cada una de las zonas, pero básicamente para lo que es núcleo oeste la posicionamos desde un 15 de mayo hasta los primeros días de junio. Ahora después vamos a hacer hincapié en hilar un poquito más finito y ver hasta qué día recomendamos una variedad de ciclo largo, hasta qué día un ciclo intermedio por potencial y demás, pero básicamente a grandes rasgos, desde un 15 de mayo hasta los primeros días de junio, salvo si nos vamos para el sudeste y sudoeste, donde ahí sí ya lo atrasamos unos días, desde el 15 de junio hasta todo el mes de julio. Es una variedad que la vamos a posicionar con una densidad de 260, 280 plantas logradas por metro cuadrado, y a medida que nos atrasamos en la fecha de siembra vamos subiendo la densidad, pero que es una variedad que si la sembramos en los primeros pulsos con 250 y 260 plantas logradas por metro cuadrado va a cumplir perfectamente su ciclo y va a lograr ese número de espigas que deseamos. Y acá lo que quería mostrar con un par de comparativas, van a ver que a medida que vaya hablando de cada una de las variedades, voy a ir a mostrar su comparativa con variedades testigos. Este gráfico lo que muestra es el índice ambiental en función del rendimiento de Don Mario Araucaria, en este caso, contra Baet 750. Es una variedad que se siembra mucho en el norte, en el centro norte del país, por un tema de ciclo. Y cuando hacemos doble clic en cada uno de los índices ambientales, vemos que Don Mario Araucaria la supera básicamente en todos los índices ambientales, logrando más de 145 kilos por hectárea en ganancia genética, que es más o menos un 3%. Ahora, cuando vemos el scoring sanitario, salvo lo que es mancha amarilla, en los tres tipos de roya, como comentaba Pablo, que es muy importante, vimos que está muchísimo mejor sanitariamente que el testigo. Esto es una fuente de I+D de GDM de las últimas 3 campañas. No es de la última campaña, sino que tiene un N muy representativo. Ahora, cuando la comparamos contra Baet 802, una variedad que es muy sembrada en el sur de Argentina, vemos que prácticamente tampoco hay interacción por ambiente, donde Don Mario Araucaria la supera en todos los índices ambientales en más de 300 kilos por hectárea, que es más de un 5%, entonces es con un N de 20, que es una variedad, digamos, que la va a superar y que no vamos a tener problema. Y cuando la comparamos versus el resto de las variedades comerciales más importantes de ese ciclo, bueno, vemos que prácticamente ninguna variedad la supera, por lo tanto estamos muy, muy contentos con esta variedad y creemos que va a cumplir muy bien para esos nichos de siembras tempranas. Don Mario Casuarina es una variedad de ciclo intermedio, es el mismo ciclo que Catalpa y Pehuen, es para esta zona de centro-norte del país, posicionada para todo el mes de junio, con un altísimo potencial de rendimiento, pero también que cuenta una gran estabilidad. Esto lo que lo hace también tener muy buen comportamiento frente a vuelco, y cuando vemos el scoring sanitario, lo vemos que anda muy bien. Esto es puntualmente como lo comparamos mucho contra variedades del portfolio nuestra, como Don Mario Catalpa o Don Mario Pehuen, que al ser variedades ya comerciales de hace varios años, ya empiezan a presentar algo de sanidad, digamos, de quiebre de sanidad. En el caso de Catalpa, quizás algo en roya por la diversificación que tuvo la variedad, y en el caso de Pehuen por el tema de mancha amarilla. Ahora, ¿cómo la posicionamos? Estas presentaciones después se las voy a pasar al equipo de AgroPro para que cada uno lo pueda ver en su zona, pero más o menos lo que la estamos posicionando para todo el mes de junio, para lo que es núcleo oeste y centro de Buenos Aires, para lo que es el sudeste y sudoeste, desde el 20 de junio hasta el 25 de julio, con una densidad de 270, 280 plantas logradas por metro cuadrado. De vuelta, a medida que vamos atrasando la fecha de siembra, vamos subiendo esa densidad para poder cumplir con las espigas logradas. Ahora, cuando comparamos Don Mario Casuarina versus otra variedad de la competencia, y después vamos a ver la comparativa contra variedades nuestras del portfolio, ¿qué es lo que estamos viendo? Don Mario Casuarina versus Baet 620, una variedad muy difundida, como en su momento Algarrobo o Ceibo nuestro. Vemos que prácticamente tampoco hay interacción por ambiente, donde Don Mario Casuarina la supera en todos los índices ambientales en más de 550 kilos en un N de más de 100 casos. Este es un N muy, muy potente. Cuando vemos versus Baet 610, lo estamos viendo exactamente lo mismo, con un N de 60, vemos que
más de 300 kilos por hectárea, donde tampoco hay interacción por ambiente, o sea, en ambiente de medio, de bajo y alta productividad, vimos que lo supera con una red de testing de las últimas 3 campañas. Y cuando la comparamos versus variedades que están en nuestro portfolio, como Don Mario Catalpa y Don Mario Pehuen, que es lo que estamos viendo. Bueno, básicamente lo mismo. Tampoco existe interacción por ambiente, donde vemos que en Don Mario Catalpa y Don Mario Pehuen, Don Mario Gasolina está por encima de un 4% en ambas variedades. Ahora van a decir, che, ¿siembro Don Mario Gasolina? ¿No siembro más Don Mario Catalpa, Don Mario Pehuen? No, la idea es seguir sembrando Don Mario Catalpa, Don Mario Pehuen, más que nada por un tema de oferta, como es una variedad de lanzamiento, la realidad es que no hay mucha oferta en el mercado, prácticamente está agotada. Entonces después vamos a trabajar y hacer doble clic para qué ambiente posicionamos Don Mario Pehuen y Don Mario Catalpa, que son 2 variedades que seguramente el agricultor lo pueda adquirir. Y vamos entrando al último lanzamiento, lo que es ciclo corto. Es una variedad de excelente potencial de rendimiento, con una excelente estabilidad y con un destacado perfil sanitario, que era algo que quizás también empezábamos a ver, que empezaban a flaquear variedades como Don Mario Aromo y Don Mario Lerce. Ahora vemos bien puntualmente en cada una, pero digamos, Don Mario Tipa, además de superarla en todos los índices ambientales a estas variedades, también mejora el perfil sanitario. Ahora, ¿cómo posicionamos esta variedad? ¿Para qué fecha de siembra? Bueno, para lo que es centro-norte del país, la vamos a estar posicionando desde un 15 de junio hasta todo el mes de julio, donde vamos a encontrar el óptimo fin de julio, principio de julio, ahora lo vemos bien, pero lo que es para sur de Buenos Aires, la vamos a estar posicionando desde el 10 de julio hasta el 10 de agosto. A medida que de vuelta vamos atrasando la fecha de siembra, vamos acompañándolo con la densidad. Don Mario Tipa, esta es la misma comparación que veíamos en los otros gráficos. Don Mario Tipa versus Baguette 525 en un N de 59, lo supera en más de un 5%, donde tampoco existe interacción por ambiente. En todos los índices ambientales vemos que Don Mario Tipa lo supera. Y acá cuando la comparamos contra Don Mario Aromo y Don Mario Lerce, 2 variedades de nuestro portfolio. Fíjense que cuando comparamos Don Mario Gasolina versus Don Mario Catalpa y Don Mario Pehuen, había un 4,1% de diferencia de ganancia genética. Ahora, cuando la comparamos contra Don Mario Aromo, Don Mario Lerce a Don Mario Tipa, comparamos ciclos cortos, vemos que la ganancia genética es aún mayor. Esto lo que nos quiere decir es que es una variedad excelente, digamos, en ciclo corto. Fíjense que prácticamente lo mismo. No existe interacción por ambiente en todos los índices ambientales, supera a las 2 variedades que tenemos en el portfolio. Ahora, de vuelta, como es una variedad de lanzamiento, como Don Mario Gasolina, quizás no hay oferta en la red, entonces vamos a trabajar y hacer doble clic cómo posicionamos cada una de estas 2 variedades, Don Mario Aromo, Don Mario Lerce. Ahora bien, ¿cómo ajustamos un poco el manejo? Intento ir rápido para dejarle tiempo al resto de los chicos. Por fecha de siembra, para lo que es la región centro del país, vemos que el ciclo largo, en nuestro caso Don Mario Araucaria, hasta el 30-31 de junio, vemos que posicionando la variedad de ciclo largo, vemos un mayor rendimiento. Ahora, cuando ya entramos del mes de junio hasta el 20-25 de junio, Don Mario Gasolina, como Don Mario Catalpa, Don Mario Pehuen, los ciclos intermedios es donde toma la mayor importancia, y desde que nos vamos del 20 de junio hasta el mes de julio, los ciclos cortos empiezan a jugar. Ahora, cuando vemos esto mismo para la región sur de Buenos Aires, vemos que hasta el 15 de junio los ciclos largos suelen tener el mayor provecho, el mayor jugo que le podemos sacar a la variedad. Después, desde el 15 de junio hasta el 15 de julio, los ciclos intermedios juegan el rol más importante, y desde el 15 de julio hasta finalizar la siembra de trigo, los ciclos cortos toman un rol muy relevante. Y acá lo que quería mostrar era un poco la densidad. Les comentaba que a medida que atrasamos la fecha de siembra para un mismo ciclo, tenemos que acompañarlo con el aumento de la densidad, pero también lo que nosotros trabajamos es según el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que el ambiente empieza a ser más restrictivo, lo tenemos que acompañar con un aumento de la densidad por esa menor capacidad de macollaje. Esto lo vemos para todos los ciclos largos, para los ciclos intermedios, ciclo corto para una misma fecha de siembra. Ahora, Pablo comentaba, tenemos que empezar a utilizar agronomía y todos estos datos, ¿de qué nos sirven? Seguramente quizás nos pregunten, bueno,
esto se ve reflejado en la ganancia de kilos por hectárea. Fíjense, este ejercicio lo hicimos con un manejo fijo versus un manejo variable que realizamos, que lo comparamos muchas veces. Un manejo fijo, en este caso don Mario Catalpa, tuvo un rendimiento el año pasado de 6.630 kilos por hectárea, ¿no? Con una misma fecha de siembra, una misma densidad y con una misma fertilización. No se cambió nada en el lote. Ahora, ¿qué pasa si, además de eso, ya empezamos a aplicar agronomía y ya jugamos con el genotipo? Para don Mario Catalpa, para esos ambientes de medio a alto potencial, y don Mario Pegüen para esos ambientes de medio a bajo potencial, le empezamos a diferenciar. Es decir, para esos ambientes restrictivos vamos con don Mario Pegüen, para esos ambientes de alto potencial vamos con don Mario Catalpa. Bueno, por simplemente hacer ese juego, ya vemos una ganancia de rendimiento de 80 kilos por hectárea. Ahora, ¿qué pasa si también empezamos a jugar con la densidad? Con esa densidad que decíamos, en vez de ser una densidad fija de 250 a 260 plantas logradas por metro cuadrado, empezamos a jugar con esos ambientes de mayor productividad, bajarle un poco la densidad, para esos ambientes de menor productividad, subir la densidad. Ya con ese simple juego ya subimos otros 90 kilos por hectárea. Y ahora cuando hacemos fertilización fija versus fertilización variable, vemos que hay otros 200 kilos más de 200 kilos por hectárea de ganancia. Es decir que un manejo fijo versus un manejo variable, cambiando la variedad, cambiando la densidad y cambiando la fertilización, donde la fertilización la hacemos partida con quizás un 70% a la siembra y el resto de macollaje y no toda la siembra, ya vemos que tenemos una ganancia de 400 kilos por hectárea. Por eso de vuelta es clave toda la agronomía y todo el manejo que podamos realizar es fundamental en estos años, digamos, donde el margen es relativamente bajo. Bueno, todo esto que le venía comentando, nosotros tenemos una plataforma que se llama el SeedGuide, que es el recomendador del genotipo, la fecha de siembra y densidad para un determinado lote. Lo tenemos implementado para trigo, para el cultivo de soja y para el cultivo de maíz. Cualquier cosa le pueden pedir a su distribuidor o me lo piden directamente a mí. Está buenísimo porque nosotros cargamos el lote y según el historial de las imágenes satelitales nos dicen para la fecha de siembra que queremos sembrar cuál es el mejor genotipo, cuál es la mejor densidad y un poco también también podemos ir jugando según el agua que tenemos a la siembra. Como conclusiones, tenemos muy buenas condiciones climáticas, debemos ajustar un poco el manejo agronómico para aprovechar el máximo potencial de las variedades y elegir las mejores variedades es clave para reducir las brechas de rendimiento que tanto hemos estudiado. Un poco yendo a Sembrar Evolución, voy a intentar ir lo más rápido posible. ¿Qué es Sembrar Evolución? Todas estas variedades que yo le comentaba, don Mario Casuarina, don Mario Tipa y don Mario Araucaria son variedades que entran bajo el sistema de Sembrar Evolución. ¿Qué es el sistema de Sembrar Evolución? Es el sistema de comercialización donde están todos los semilleros subidos a la plataforma, donde uno puede comercializar lo que es genética y biotecnología. Está todo en la plataforma. Ahora, yendo para quizás muchos lo conocen por lo que es el cultivo de soja, está también el cultivo de trigo, hay más de 140 variedades en el sistema, con más de 3 millones de hectáreas de Sembrar Evolución y más de 19.000 productores que se adherieron al sistema. Entonces es un sistema que, para el que no lo conoce, tendríamos que conocerlo, aprender y es el esquema que vino para quedarse. Ahora, ¿cómo es un poco la operatoria para el cultivo de trigo que es distinto para el cultivo de soja? Esto se firma una licencia entre el productor y el obtentor, en este caso entre GDM. Con eso es una licencia, se firma una licencia de aporte genético para el caso de trigo y soja RR, que es una licencia distinta a la licencia de soja del leasing Conquesta. Eso es importante remarcarlo, no es que son las mismas licencias, sino que son distintas licencias. Ambas tienen vigencia hasta 2032 y no tienen ningún compromiso de compra. Una vez que ya firmamos la licencia, nos permite adquirir todos los nuevos lanzamientos sin necesidad de firmar una nueva licencia. ¿Cómo es un poco la homologación? Recuerdan que en trigo cada bolsa y media, en soja cada bolsa y media era una hectárea tecnológica, que eso nos habilitaba a entregar 3 toneladas en grano. Bueno, en trigo por cada 3 bolsas de semilla fiscalizada es una hectárea tecnológica y eso nos habilita a entregar 4 toneladas a grano.
Obviamente que después vamos a hacer doble clic, porque seguramente quizás se preguntan, che, Tomás, a mí me rinde más de 4 toneladas, ¿por qué yo tengo que estar topeado? Bueno, ahora lo vemos cuál es el esquema para hacer eso. El uso propio también se puede gestionar mediante el sistema de Sembraevolución o a través del comercio autorizado. ¿Y cómo es el tema de la precertificación? Esto de liberar los topes de entrega. Es a través de la plataforma de Sembraevolución, no tiene ningún costo, es voluntario y lo que nos habilita es, si nos rindió más de 4.000 kilos, no tener que pagar ningún excedente por esas toneladas excedidas. Fecha límite hasta el 31 de agosto y es autogestión del productor. No se lo puede hacer el comercio o si se lo hace, tiene que ser con el usuario y el consentimiento del productor. ¿Y cómo es el control de grano? Bueno, para lo que es aporte genético se utilizan marcadores ópticos, que es en el sistema de soja en lis y conqueta, es la homologación a Bolsa Tech. Ahora, de vuelta, esta presentación se la dejo. Estamos en el mes de mayo. ¿Qué nos pasa? Porque como son muchas fechas, ya los quisimos ordenar según el mes calendario. Para el mes de mayo hay una fecha límite de cesión de toneladas en soja y para el mes de agosto está la fecha límite de adhesión a la precertificación. Hasta el 31 de agosto hay tiempo para precertificarse y liberar los topes de entrega. Lo mismo que si un productor el año pasado sembró Don Mario Araucari y este año hace uso propio, hasta el 31 de agosto va a tener ese precio diferencial por comprarlo a tiempo. Bueno, no mucho más. Le dejo el espacio por si hay dudas, consultas o lo vemos después. Intenté ir lo más rápido posible. Disculpen si fui muy rápido. Buenísimo, muchísimas gracias, Tomás. La verdad que un pantallazo de las diferentes variedades que están, tremendo. Y bueno, gracias también por mencionar, digamos, no solamente las variedades, sino también el manejo de fertilización y todas las variables que tenemos que tener en cuenta, inclusive, ¿no?, el programa de Sembraevolución. Ahí habían surgido unas preguntas en el chat que la contestó Micaela con respecto a la sanidad de Catalpa, referido a roya amarilla, que en esta campaña no hubo incidencia, lo cual depende de cada campaña, ¿no?, cómo vamos ajustando nuestro manejo, y el requerimiento de frío bajo que tiene Araucaria, que permite flexibilidad en la fecha de siembra. Y después ahí, Enzo, aparece como Micaela, perdón, Enzo. Después, no sé si están trabajando algo de variedades nuevas con tolerancia específica a estrés térmico, pero bueno, por ahí esas preguntas las podemos ver al final también. Así que bueno, muchísimas gracias, para no robarle tantos minutos a Ale. Así que bueno, continuamos con Alejandro. Así que bueno, Ale, te damos el paso a vos para que nos cuentes sobre fertilización y productos. Gracias. Dale, buen día. ¿Cómo va? Ahí comparto. Díganme si se ve. ¿Ahí se está viendo? Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, yo voy a hablar un poquito de nutrición y de biológicos. Y para arrancar como introducción, lo que se está por lo menos como el planteo de la nueva agricultura es que con el mismo nivel de insumos nosotros podemos trabajar en un sistema de forma más intensiva, y al trabajar de forma más intensiva podríamos aumentar la producción sin incluir más cantidad de insumos, por lo cual somos más eficientes. Y dentro de esas distintas variables agronómicas a las que tenemos que hacer referencia, hay una interacción entre ellas que tiene que ver con lo que es la densidad de siembra, la distancia entre hileras, la fecha de siembra, labranza, rotaciones, cómo vamos a hacer el manejo del agua, los barbechos, los cultivares o genética, la nutrición y la protección de cultivo. Todas ellas están relacionadas entre sí, y si hacemos un manejo integrado e intensivo, podemos mejorar la producción sin incluir más costos o más insumos dentro del sistema. Por lo cual, la nueva agricultura, ya tenemos los insumos para trabajar y se basa como el principal insumo que tenemos que seguir desarrollando. Esto lograríamos más productividad, más eficiencia y disminuiríamos el impacto ambiental. ¿Qué se está manejando a nivel nutrición? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta
lo que se maneja a nivel de los fertilizantes para tener el mayor impacto agronómico en tema de producción y el menor impacto ambiental, es en las 4C de máxima eficiencia. Y cuando hablamos de las 4C, o también conocido como las 4R, hacemos referencia a que a un fertilizante tenemos que elegir el correcto lugar, el momento adecuado, la dosis correcta y la fuente correcta. Si entendemos esas 4C y logramos ser eficientes en el posicionamiento de esos 4 momentos, 4 lugares, dosis y fuente, no solamente estamos siendo más eficientes en la producción por kilo de nutriente que estamos agregando, sino también vamos a tener un menor impacto ambiental. Y hoy tenemos muchas tecnologías nuevas que se van incorporando dentro de la nutrición y que van mejorando no solamente la producción, sino el sistema en sí. Cuando hablamos de nutrientes esenciales, para cualquier planta hay 17 nutrientes esenciales. O sea, nosotros vemos la tabla periódica, que hay una enorme cantidad de elementos, pero solo 17 nutrientes de esa tabla periódica son los que la planta necesita sí o sí para cumplir su ciclo de vida y no los puede reemplazar. O sea, un proceso fisiológico necesita cumplir con esos nutrientes. 3 de ellos, el hidrógeno, el oxígeno y el carbono, son suministrados por el agua y el aire y son los que realmente ocupan entre el 92 y el 95% de la materia seca de una planta. Después vienen los macroelementos, que son los que obtienes del suelo, primarios o secundarios. La importancia de estos macroelementos, cuando hablamos de un macronutriente, es porque estamos hablando de kilogramos por hectárea, o sea, por la cantidad, y una planta va a producir con ello entre el 5 y el 7% de la materia seca. Y después encontramos los microelementos, micronutrientes, que acá son tan importantes como los macro. La diferencia es que la planta demanda una menor cantidad. Hablamos de gramos por hectárea y están por debajo del 1% de la materia seca de una planta. Y después encontramos 4 nutrientes benéficos, que son el sodio, el silicio, el selenio y el cobalto, que la planta, si los utiliza, va a poder ser más eficiente en el uso de los recursos, va a poder producir más, o sea, le da un beneficio, pero no los necesita sí o sí para terminar el ciclo de vida. Y acá aparece la ley del mínimo de Liebig, que tiene que ver con los nutrientes, y lo que dice esta ley es que el techo productivo de un cultivo está dado por el nutriente que se encuentra en deficiencia, por más que lo otro nos esté sobrando en cantidad. Un ejemplo, si nosotros estamos sobrados de nutrientes, pero no tenemos la disponibilidad necesaria, por ejemplo, del azufre, seguramente el que va a estar marcando el techo productivo es el azufre, por más que lo otro tengamos bastante mayor cantidad de lo que necesitamos. Y yendo al paso de cuando hablamos de si esto es móvil o inmóvil y cómo nos impacta a nivel nutrición. Tenemos nutrientes móviles como el nitrógeno, el azufre, el boro, que son aquellos nutrientes que se mueven con el agua. Y tenemos nutrientes no móviles o poco móviles como el fósforo, el potasio y el zinc, que son atraídas por fuerzas del suelo, entonces no acompañan el movimiento del agua y su movimiento es de apenas de unos milímetros. Y acá esto nos cambia justamente algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando hacemos un análisis de suelo, los nutrientes móviles hay que hacerlo de 0 a 60, porque va a tender a secar o agotar todo el bloque de volumen que hay en ese suelo, ya que lo puede absorber desde la raíz a una distancia importante porque lo absorbe acompañando el agua. En cambio, los no móviles, el análisis va de 0 a 20 para Argentina, porque las curvas de respuesta están validadas a esa profundidad, y es donde está el mayor desarrollo radical en los primeros 20 centímetros, por lo cual la raíz, el primordio radical, necesita estar tan cerca del ion que va a absorber, que por debajo de los 20 centímetros, al no haber una ocupación de la raíz tan grande como los primeros 20, el impacto que tiene en la absorción es insignificante. El foco, demanda, bueno, en el caso de los móviles, acompañan al rendimiento. O sea, si hay más rendimiento, vamos a necesitar más cantidad de estos nutrientes. Versus los otros depende de la oferta, ya que más rendimiento, la planta tendría que tener más raíces ocupando más suelo, y dependiendo de la oferta que lo vamos a sacar a través de curvas de nivelación y curvas de respuesta, vamos a saber dónde estamos parados.
El análisis de presiembra, en el caso del nitrógeno y el azufre, nos va a dar un indicativo o una idea de dónde estamos parados, mientras que el fósforo, el potasio, el zinc es clave, es un índice. Los umbrales, la demanda cambia umbral en caso del nitrógeno y el azufre no. Sí, a más rendimiento, más cantidad de nutrientes necesitamos, mientras que los nutrientes no móviles, a más rendimiento, el suelo abastece esa diferencia de rendimiento porque las raíces explorarían más suelo. ¿La textura cambia umbrales? Bueno, nitrógeno y azufre no, pero en el caso del fósforo, el potasio y el zinc los cambia, texturas más finas tienen un umbral más bajo, pero es muy pequeña la cantidad, no es tan importante. Y en la interpretación de la oferta está bueno entender qué pasa con la mineralización a lo largo del ciclo de cultivo y también qué está pasando con el antecesor. La mineralización, la materia orgánica van a tener un efecto en la cantidad de nutrientes que vamos a tener a lo largo del ciclo. Mire que el fósforo, el potasio y el zinc depende más del suelo compactado, de la textura, de la mineralogía y no tanto de la mineralización. Y acá encontramos niveles de producción y las famosas brechas de rendimiento de lo que hablamos. Entonces encontramos que para un ambiente, un año dado, tenemos un rendimiento potencial. Ese rendimiento potencial está dado por estos factores definitorios. ¿Qué quiere decir? Esos factores, ese rendimiento potencial para una genética va a depender de la disponibilidad de carbono, por el dióxido de carbono, de la radiación y de la temperatura. Va a depender del ambiente en el que nos encontramos. Y nosotros como productores podemos modificar también ese rendimiento potencial trabajando sobre fecha de siembra y genética. Después tenemos el rendimiento alcanzable, que el rendimiento alcanzable es el que puede lograr el productor sin tener un buen manejo del suelo, del antecesor, los nutrientes o el agua. Estos son factores limitantes. Si nosotros no manejamos bien esos 4 recursos, van a alejarnos del rendimiento potencial. Y si hacemos un buen manejo de esos recursos, podemos aumentar ese rendimiento alcanzable acercándonos al potencial. Se habla de que si logramos entre un 70 y un 80% del rendimiento real es el potencial, estamos haciendo un muy buen manejo del sistema. Y después tenemos factores reductores. Es el logrado que logra el productor, pero con medidas de protección de rendimiento, que son los que nos roban rendimiento, son maleza, enfermedad, insectos, nos roban rendimiento, son factores reductores. Nosotros también, haciendo un buen manejo de estos, podemos llegar al rendimiento alcanzable. Acá surge la brecha de rendimiento que hablamos, que por ejemplo en Argentina la brecha de rendimiento con respecto al rendimiento potencial estamos en alrededor del 52-55% en trigo. Eso hay una página donde se puede ver incluso por zona y estamos lejos de ese rendimiento potencial. Esto no quiere decir debemos mejorar, debemos manejar mejor los factores reductores y debemos mejorar el manejo de los factores limitantes. Hay otros países, ejemplo Brasil, que está alrededor o cerca del 70%. Y en el caso de soja estamos un poquito arriba, estamos alrededor del 60% como brecha de rendimiento. Entonces, bueno, vamos a la nutrición como uno de los factores de manejo. Y dentro de la nutrición, por ejemplo, este plan de diagnóstico que hizo Fernando García y Nahuel Rosicalvo como ejemplo, es uno de los ejemplos de muchos diagnósticos que se puede hacer para el manejo de la fertilidad de trigo. Y todo arranca antes de la siembra. ¿Y cómo arranca antes de la siembra? Con un análisis de suelo. Un análisis de suelo debería contener por lo menos el fósforo a 0,20, nitrógenos como nitrato a 0,60, nitrógeno anaeróbico, que es el NAN, que nos va a dar el dato de mineralización a lo largo del ciclo y el nitrógeno disponible que tendríamos a lo largo del ciclo, azufre como sulfato y algunos otros nutrientes que se puede trabajar importantes en trigo como el zinc, el boro, el magnesio y el cobre. Todo a 0,20. Una vez que nosotros tenemos esos datos de análisis de suelo, para el caso del nitrógeno, se pueden trabajar de distintas formas. Se puede hacer un balance de nitrógeno, teniendo en cuenta la demanda por el rendimiento que vamos a tener objetivo. Acá es muy importante entender a qué rendimiento apuntamos. Entonces está bueno conocer el agua que tenemos almacenada al 1,5 metros, 2 metros, que ya nos va a dar un piso, y después la proyección climática. Sabiendo el rendimiento objetivo y con el dato de nitrógeno disponible y nitrógeno por mineralización y el antecesor que tenemos en el suelo,
podemos hacer un balance de nitrógeno. También hay otras formas de calcular la dosis de nitrógeno a través de modelos de simulación. Este análisis de suelo también nos va a permitir entender dónde estamos parados, con, por ejemplo, con el fósforo, el azufre y el zinc. Y a lo largo del ciclo podemos ir haciendo análisis. Por ejemplo, en macollaje podemos hacer índice de verdor o podemos hacer análisis de tejido, y eso nos va a ir dando un índice que, según el índice y las curvas de respuesta de dosis de nitrógeno que podemos llegar a aplicar si estamos por debajo del índice, nos va a dar el dato si necesitamos refertilizar o no. Entonces, a lo largo del ciclo podemos seguir midiendo cómo estamos con algunos nutrientes, como en este caso es el caso del nitrógeno. Y para finalizar, cuando hacemos una cosecha, llevarnos una muestra de semilla y hacer un análisis de concentración de nutriente en grano, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir que si vemos que los nutrientes están muy diluidos, nos está diciendo que nuestro plan de fertilización nos quedamos cortos y que hubiéramos puesto más nutrientes, hubiéramos tenido más rendimiento. Y si estamos muy concentrados en nutrientes, significa que nos pasamos en dosis. Entonces nos permite ajustar el plan de fertilización para el año siguiente. ¿Cómo arrancamos en ese diagnóstico? Como decía recién, por un análisis de suelo. El análisis de suelo se puede hacer a nivel lote. Lo que pasa es que acá cuando hacemos a nivel lote agarramos ambientes diferentes y estamos mezclando cosas muy distintas, porque en la realidad hay una variabilidad muy grande a nivel ambiente. Y el análisis de suelo, esa foto que nos está dando sobre el que estamos parados, realmente puede diferir mucho con lo que está pasando adentro del lote. Entonces, otro tipo de análisis de suelo es justamente ambientar con índices verdes, con mapeos de rendimiento, con altimetría, si hay un lote que tiene heterogeneidad de elevación. Nosotros podemos ambientar en 2, en 3, en 4 ambientes y hacer un análisis de suelo por ambiente. La realidad es que ahí vamos a tener un dato mucho más específico y más real, pero si queremos ir incluso a algo bastante más fino en el laburo de lo que tenemos en suelo, se puede hacer un análisis en grilla, que bueno, tiene un costo más alto, pero esto lo podemos hacer una sola vez y lo podemos trabajar durante muchos años. Y dentro del muestreo de suelo, hay que tener en cuenta que el error que podemos tener en el dato que estamos teniendo en el análisis de suelo normalmente proviene del muestreo y no del laboratorio. ¿Y qué queremos decir con esto? Acá tenemos algunos datos, por ejemplo, en el tema fósforo, que según la cantidad de submuestras, cómo varía el error en las partes por millón de fósforo que nos está dando. Por ejemplo, si para una muestra de suelo adentro de un lote hicimos 10 submuestras, el error va a ser 4 más menos partes que el valor que nos está dando. O sea, si nos dio 14 partes, podemos estar hablando de 18, podemos estar hablando de 10. Así de variable puede ser el error por la cantidad de submuestras. Entonces, el consejo sería tratar de hacer por lo menos más de 20 submuestras para disminuir ese error. Y después tener muy en cuenta a la profundidad que mandamos el barreno. Fíjense, por ejemplo, en el caso del fósforo, a medida que nos vamos aumentando la profundidad, la concentración de fósforo va bajando. O sea, está muy concentrado los primeros 5 o 10 centímetros, que normalmente es donde fertilizamos, y a medida que nos vamos en profundidad bajamos. Quiere decir que nuestras curvas de validación o de respuesta están a 0,20, debemos tratar de hacer el muestreo a 0,20. Si nos vamos a 0,15, nos va a dar un dato de valor de fósforo bastante más alto, y si nos vamos a 0,25, el dato de fósforo va a ser bastante más bajo. Acá tenemos un ejemplo que, estos son datos de Estados Unidos, 6 pulgadas, el valor da 15 partes por millón, pero si nos vamos a un análisis de muestreo más superficial, 4 pulgadas, nos vamos a 22 partes por millón. O sea, hay una diferencia importante cuando cambiamos la profundidad de muestreo. Y acá viene la gran pregunta, ¿qué queremos fertilizar? ¿Queremos fertilizar el sistema? ¿Queremos fertilizar el suelo? ¿O queremos fertilizar el cultivo? Entonces, si vamos a fertilizar el sistema, lo mejor, cuando hablamos del sistema, es poner fósforo, poner potasio, calcio, magnesio, porque queremos elevar las partes por millón de esto, queremos mejorar la estructura física del suelo. Lo ideal es primero ambientar, y una vez que ambientamos ese suelo, es trabajar esos ambientes por fuera del cultivo. Y cuando queremos trabajar el cultivo, lo ideal sería potenciar la respuesta por nutriente añadido.
Acá yo recomiendo buscar tecnologías o fertilizantes que tengan muchos nutrientes, que tengan la mayor cantidad de tecnologías y aportar justamente al cultivo para evitar las limitaciones que pueden dar la deficiencia de algún nutriente. Puede ser también un manejo variable, donde en los ambientes de alto potencial ir con dosis mayores y en los ambientes de bajo potencial ir con dosis menores, dependiendo del análisis de suelo. ¿Y qué pasa justamente con el trigo? Bueno, que tener una mezcla química balanceada con distintos nutrientes, podemos potenciar rendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos curvas de respuesta para trigo. No solamente es el nitrógeno el que ya tiene una gran importancia en rendimiento, sino, por ejemplo, el fósforo, que estamos manejando un umbral de entre 15 y 20 partes por millón. ¿Qué significa ese umbral? Que por debajo de el promedio da 18, por debajo de las 18 vamos a tener una alta probabilidad de respuesta, por arriba de las 18 partes por millón vamos a tener una baja probabilidad de respuesta. Esto no significa que no haya respuesta, y estamos hablando de 18 partes por millón de fósforo disponible, que la planta puede llegar hasta ese lugar para poder captarlo. Y esto no deja de ser una foto también. Tenemos que conocer nuestro lote, porque si tenemos un suelo que está compactado y hay agregado donde la raíz no puede ingresar, cuando nosotros llevamos esa muestra al laboratorio, todo se rompe y queda como disponible. Pero después, si la raíz no puede ingresar, ese fósforo no está disponible. Entonces hay que tener cuidado sobre dónde estamos parados, porque podemos tener 30 partes por millón de fósforo en un suelo compactado y podemos seguir teniendo respuesta a fósforo. Pasa lo mismo con azufre, donde da un umbral de 7 partes por millón como promedio. El azufre hay que entender qué pasa hasta los 60 centímetros incluso, y si llega a haber napa, está bueno tener un análisis de la napa, porque puede haber sales como sulfato y no deja de ser una fuente de nutrientes. Y el zinc, el umbral es una ppm también de zinc. Y acá volvemos a lo mismo, muy similar al fósforo. Nutriente poco móvil, que si está el suelo compactado hay menos disponibilidad, que si ponemos mucha cantidad de fósforo en la línea de siembra y no tenemos zinc, el ingreso del zinc a la raíz es similar a la del fósforo, por lo cual hay una competencia y podemos generar deficiencias inducidas. Gran cobertura en el suelo o suelos muy fríos también está menos disponible, entonces el zinc tenemos que ver muchas partes y no solamente quedarnos con una parte por millón de nutrientes. Desde Rizobacter damos varias soluciones, damos soluciones a nivel fertilizante como arrancador, pensando justamente en el cultivo. Tenemos distintos productos terápicos, entre ellos un biológico como el caso de Rizoderma. Tenemos productos foliares como un bioestimulante, Vitagrow, o un producto biológico que ahora lo voy a mostrar que se llama Enebio, y Azofol, que es un fertilizante nitrogenado foliar para aplicar en los momentos de mayor demanda que tiene el cultivo de trigo y que ya nos llegamos con las fertilizaciones de refertilización. Entrando a Microstar hay 4 formulaciones, las 4 pueden ser utilizadas en trigo. La PZ tiene más zinc, entonces hacemos foco en eso. El CMB tiene menos zinc, pero tiene, por ejemplo, boro. Si tenemos deficiencia de boro, puede ser un micronutriente que tiene algún efecto. Y la formulación bio es la que tiene bacillus, 4 bacillus distintos que nos permiten tener esos bacillus un efecto de la bioestimulación y un efecto de solubilización de fósforo o potasio, ayudando a tener respuesta. Este producto va puesto en la línea de siembra, junto a la semilla, en una dosis que va de los 30 a los 45 kilos por hectárea, dependiendo de los niveles de fósforo y zinc que tenemos en el suelo y a qué potencial de rendimiento nosotros queremos apuntar. ¿Qué tributo tiene? Bueno, microgranulado. La tecnología microgranulado, que tiene un promedio de 1,3 milímetros de diámetro cada microgranulo, nos permite tener por gramo una mayor cantidad de microgránulos, una inmediata disponibilidad de nutrientes y la probabilidad de que cuando la semilla germina y larga las raicillas, encontrar más rápido esos microgránulos y tener mejor disponibilidad y una eficiencia de absorción mayor del fósforo. ¿Por qué es importante esto? Porque para que el ion ortofosfato, que es el fósforo, sea absorbido por la planta, que es un nutriente no móvil, necesita estar a menos de 0,3 milímetros del primordio radical. Es decir, literalmente la raíz tiene que llegar hasta donde está el fósforo para poder absorberlo. Entonces, tener mucho más microgránulos cerca de donde germina la semilla
nos da una probabilidad mayor de que el fósforo sea encontrado y sea absorbido. Una mezcla química. Cada micrograno tiene los nutrientes que dice la formulación. Y esto está bueno porque está balanceado. Acá tenemos una gran cantidad de zinc, tenemos azufre, entonces no generamos antagonismo o deficiencias inducidas. Tiene una tecnología de preservación de fósforo, que son ácidos orgánicos, que ayudan a que ese fósforo tenga una menor fijación en el suelo y quede más tiempo en solución para estar disponible para la planta. Y tenemos esta tecnología bio. Nuestro ensayo, ya Rizobacter tiene Microstar de forma comercial casi 15 años, cumplimos 15 años con la tecnología en Argentina este año. Llevamos más de 59 ensayos tercerizados en trigo, del 2014 al 2023, y analizando siempre con algún testigo comercial, principalmente monoamónico, vemos que tenemos respuestas muy buenas, pero siempre hay que hacer caso a un análisis de suelo, ver qué niveles de fósforo y de zinc tenemos para poder recomendar una buena dosis y no quedarnos cortos con la dosis. Pasando a lo biológico y dejando el tema de fertilizante, dentro de lo biológico tenemos como tratamiento de semilla Rizoderma. Rizoderma fue el primer terápico registrado en Argentina como terápico biológico. La cepa es Trichoderma arcianum, cepa TH2, y este desarrollo que ya tiene casi también 15 años, ha permitido a la empresa cubrir más de 1 millón de hectáreas en finas con el tratamiento con este biológico, por lo cual nos recomiendan la mayoría de los asesores. Es un producto que no solamente nos da cobertura con respecto a los patógenos, sino también tiene un efecto de bioestimulación por propio de la tricoderma y nos ayuda justamente a una mejor implantación y velocidad de crecimiento, pero también desde el tratamiento como curasemilla extiende la residualidad hasta macollaje de ese efecto de protección. En trigo van 200 mililitros, tiene registro para Fusarium, mancha amarilla, bipolaris y Rhizoctonia, funciona muy bien con esas 4 enfermedades. Y para el caso de los carbones, tenemos un producto que se llama Rizoderma SX, que tiene sedaxane, donde potenciamos justamente la cobertura con los carbones, si lo vamos a tener en cuenta, por ejemplo, como un cultivo como cebada. Tiene color naranja, eso es, bueno, hay que ponerle colorante por un pedido de SENASA, que tiene que ser obligatorio. El producto es banda verde, fácil de aplicar, y podemos hacer un pretratamiento de la semilla hasta 120 días y tener esa residualidad. Y como último, un nuevo producto que vamos a estar haciendo el lanzamiento comercial este año, se trata de N-Bio, es un biofertilizante foliar con acción bioestimulante y fijación libre de nitrógeno. Está compuesta por 3 bacterias, Metylobacterium brachiatum, Metylobacterium pseudosacicola y Arthrobacter globiformis. Lo posicionamos en etapas tempranas de aplicación foliar en gramíneas, en el caso de este trigo. En el caso de trigo ya son 2 campañas de desarrollo que tenemos, 20 ensayos evaluados con INTA Pergamino, San Antonio de Areco, CREA Sudeste, Innova, Agroconsultor y Lares, y vimos que tuvimos una respuesta de 254 kilos, tanto en rendimientos de bajo potencial como alto potencial. Sí tratamos de ir a aplicaciones tempranas, y acá encontramos esta respuesta por justamente lo que nos mencionaba antes. Las 2 bacterias de Metylobacterium tienen que ver con que fijan nitrógeno, es complementario a lo que hace el productor, pero además tienen producción de metabolitos, como el caso de auxinas y cistoquininas, y en el caso de Arthrobacter también genera metabolitos, giberelinas, entre otras, que tienen efecto de bioestimulante, por lo cual estamos haciendo más eficiente el uso del nitrógeno, no solamente el que fija este producto, estas bacterias, sino estamos siendo más eficientes en el uso de nitrógeno que proviene del suelo. La tecnología es complementaria a lo del suelo y estamos teniendo esta respuesta. Bueno, estoy a disposición a cualquier consulta, les dejo mi teléfono si quieren contactarme y sacarse cualquier duda. Bueno, genial, espectacular, Ale. La verdad que bastante integrador y muy claro, abarcando desde la parte técnica hasta la parte ya de aplicación de productos. Yo creo que
que fue una visión muy buena. La importancia, ¿no?, del análisis del suelo y no utilizar cualquier fertilizante porque sí, porque se hace siempre y demás. Así que la verdad que te agradecemos muchísimo. Hay preguntas en el chat. Vamos a hacer el espacio de consultas y de intercambio al final. Ahora, para ir cerrando el espacio de presentaciones, nos acompaña Agustina Prida comentándonos algunos aspectos, ¿no?, de la gestión, ¿no?, de la campaña junto a AgroPro. Así que la verdad es que muchísimas gracias y bueno, bienvenida Agustina. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, como bien dijo Emi, para cerrar esta jornada de agrodigital vamos a estar hablando un poquitito de gestión, que es tan importante como planificar nuestra campaña en la parte técnica. Y vamos a estar viendo un videito de nuestra plataforma donde les vamos a mostrar de una forma muy simple y rápida cómo armar perdón, Emi, ¿estás pudiendo Te el escucho. video? No. Lo comparto desde acá, no hay problema. Dale. Dame un segundo de... Disculpen, ¿eh? No pasa nada, Agus. ¿Están pudiendo ver la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, este es el inicio de nuestra plataforma. Como les mencionaba, vamos a estar viendo cómo en 2 simples pasos vamos a poder armar un presupuesto de nuestra campaña 25-26. En este caso, vamos a tomar el ejemplo del trigo. Este es el inicio de la plataforma. Siempre desde el menú lateral izquierdo es donde nosotros vamos a estar utilizando las herramientas que brinda la plataforma. Esta carga de información de planificación también se puede hacer desde el celular. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra campaña y luego asignar nuestro plan de siembra. Acá vamos a ver que asignamos la campaña 25-26 para el establecimiento de la Matilde, donde en el plan de siembra asignamos los cultivos a realizar por cada lote. También vamos a poder cargar, como en el caso del lote 2, que yo ya asigné el cultivo siguiente, donde voy a hacer un trigo soja. Vamos a asignar cuántas hectáreas vamos a sembrar, la marca y el híbrido que vamos a utilizar, y datos planificados como la fecha de siembra que estimo, el rinde que planifico tener y el precio de venta planificado. Estos valores, como les menciono, forman parte de la planificación y es lo que nos va a estar dando una referencia de los ingresos que planificamos tener. Paso siguiente, vamos a cargar los costos que planificamos en nuestra campaña. Uno va pidiendo presupuestos, nos podemos basar en la campaña anterior en cuanto a labores, y vamos a poder hacer la carga de estos costos por categorías, ya sea por lote individual o, en mi caso, yo voy a hacer la carga masiva en los 4 lotes donde asigné que voy a hacer trigo por categoría. Siempre tengan en cuenta que el costo es dólar por unidad y a la izquierda tenemos la unidad que vamos a tener como referencia. Vamos a ver un ejemplo de cómo se ven estos costos planificados. Cuando queramos los podemos consultar, podemos hacer una carga posterior y editarlos sin problema, e incluso después vamos a ver un ejemplo de cómo se ven en los reportes. Acá podemos ver, yo tomé un ejemplo donde no tengo un costo de alquiler, porque tomé como un campo propio, pero acá vemos cómo queda la carga. Entonces, tenemos la carga de los ingresos que planificamos y los costos que planificamos. Vamos a ir a ver nuestro reporte económico según esta planificación. Seleccionamos la campaña que queremos ver, el establecimiento, voy a seleccionar el cultivo en este caso porque ya planifiqué una soja, entonces quiero ver solo lo del trigo. Y acá vamos a ver cómo podemos presupuestar nuestro margen bruto, ingresos totales, costos totales y directos, el rinde. Estos valores, la idea es que a lo largo de la campaña, a medida que vamos haciendo la carga de información real, podamos tener un contraste entre lo que planifique versus lo real que va a aparecer en los números más grandes arriba. Vamos a ver un ejemplo del cierre del maíz que estamos haciendo en este 24-25, en este establecimiento, donde, como verán, trae los valores reales versus la planificación. ¿Qué otro reporte vamos a poder visualizar? El de plan de siembra. Toda la información que carguemos en la plataforma siempre se nos va a devolver en modo de reportes, donde vamos a poder ir analizando siempre lo planificado versus lo real.
Acá podemos ver que yo para este establecimiento planifiqué estos 3 cultivos, la alfalfa no la vimos porque está en un lote de ganadería, y como verán todavía no avanzó nada. ¿Qué sucede cuando empieza a avanzar la campaña? Voy viendo cómo va resultando. Como les decía, esto ya está el 100% completo, solo falta un pedacito de cosecha. Y además estos reportes los vamos a poder ver en tabla. Siempre tenemos 2 formatos, gráfico tabla, en la plataforma disponible, y aquí es donde nos muestra la comparación que les mencionaba a lo largo de la presentación. Si vamos a lo que tengo planificado, podrán ver que en lo real no tengo ningún valor aún porque las órdenes de trabajo todavía no fueron creadas ni fueron pasando a realizadas, ¿sí? Por último, vamos a ver el reporte de costos por lote que les mencionaba en un principio. Lo mismo, vamos a poder ver la planificación. Esta es otra forma de consultar lo que cargué en mis costos planificados. Y todo lo que sea insumos, labores y cosecha, el costo real lo va a ir absorbiendo la plataforma a partir de las órdenes de trabajo, ¿sí? En nuestras órdenes de trabajo tenemos la posibilidad de poner el costo de los insumos y de las labores, y lo que sea seguros, alquileres y comercialización o estructura son costos reales a cargar manualmente. Como mencionaba, podemos verlos en gráficos o en tabla y todos nuestros reportes son exportables, por lo cual esta información la pueden compartir en cualquier momento. Por último, una herramienta que tenemos en esta planificación es la posibilidad de crear estrategias de cultivo. Pueden crear estrategias propias, donde van a dejar plasmado el paso a paso que planifican hacer en su campaña, o pueden tomar estrategias recomendadas que están creadas por nuestros ingenieros, divididas por zonas del país. En este caso vamos a ver un ejemplo de trigo, donde podremos ver las 5 órdenes de trabajo que planificamos hacer para este cultivo, con la dosis, el insumo a utilizar, el costo por unidad, y siempre tenemos la posibilidad de cotizar los insumos en AgroPro. Como mencionó Pablo, tenemos nuestra tienda de insumos siempre disponible. La idea de la estrategia es tener un presupuesto de labores e insumos por hectárea, y como les mencioné, acá estoy haciendo referencia, podemos cotizar los insumos que los lleva al WhatsApp de Pablo, que es nuestro comercial de insumos. Estas estrategias, cuando yo las asigno en nuestro plan de siembra, como ahora les voy a mostrar, lo que va a hacer es multiplicar ese valor por hectárea que pusimos ahí por la cantidad de hectáreas que tiene nuestro lote y darnos una referencia total del valor que vamos a gastar. Acá, como verán, cuando asigno una estrategia se ve en verde, y esas órdenes de trabajo que contiene la estrategia las vamos a poder encontrar en planificadas. Esto es lo que nos agiliza la carga de información. ¿Por qué? Porque a medida que vaya llegando la fecha en la que yo tengo que realizar, por ejemplo, la aplicación terrestre, tengo la posibilidad de ingresar a esta orden de trabajo planificada, editarla, duplicarla y pasarla a creada, momento en el cual ese costo va a empezar a impactar como un costo real. Además, puedo descargar el PDF de la orden de trabajo para compartirlo por WhatsApp, por mail, como decíamos, o imprimirlo, deshabilitarlo. En ir al detalle tenemos la posibilidad de editarlo, y en duplicar podemos copiar toda la información y utilizarlo en otro establecimiento. Acá es donde podemos ver nuestra tienda de insumos siempre disponible en el inicio. Como mencionaba Pablo, pueden consultar a su WhatsApp, o directamente si apretan en consultar los va a llevar al WhatsApp del comercial, que los podrá asesorar. Todos nuestros precios siempre son valores puestos en campo. Y, perdónenme, vuelvo a la presentación. Ahí, si no, déjame de compartir. Sí, y pongo stop, así podemos ver esa última. Esto es lo que querías ver, ¿no? Exactamente, sí, gracias. Nada, a modo de resumen sobre nuestra tienda de insumos, no sé, Pablito, si quieres comentar algo, pero para que tengan en cuenta, contamos con múltiples marcas, puntos de entrega en todo el país, y como les mencionaba, todos los valores que van a poder ver en la tienda de insumos es el precio del insumo puesto en campo, y cualquier duda o consulta que tengan, estamos a disposición. Gracias. Buenísimo, Agu, la verdad que excelente presentación, sintética, y bueno, mostraste todo lo que hacemos en AgroPro. Si tienen dudas, sé que fui bastante rápido, nos pueden consultar después, no hay problema. Tal cual, a cualquiera de nosotros nos pueden escribir, nos pueden llamar, lo que sea, estamos a disposición.
Por ahí para ir cerrando, ya siendo las 10 de la mañana, se extendió un poco, pero la verdad un intercambio tremendo entre los disertantes. El flujo de información fue muy bueno. Por ahí vamos a empezar a leer algunas preguntas que quedaron sin contestar en el chat, o levanten la mano si tienen alguna para hacer. Todo es bienvenido. Y bueno, acá hay una, primero para Tommy, con respecto a densidad, objetivo 250, 260 plantas por metro. ¿No ves que se podría bajar un poco la misma fertilizando más fuerte a la siembra, dado que hay perfiles completos, y apostar más al macollaje en fechas de siembras tempranas? Gracias, Emi. El tema es que la realidad no está tan estudiado, pero con 250, 260 plantas logradas, llegaríamos a ese número de espigas por metro cuadrado objetivo. Si vos me preguntabas como consejo, no bajaría la densidad en detrimento al aumento de la fertilización, porque no solamente en el macollaje juega la fertilización, hay un montón de otras variables de recursos que juegan. Yo no bajaría, y si bajaría de 250 a 240, mucho, no va a tener relevancia lo que puede llegar a significar. Buenísimo, Tommy, muchas gracias por la info. Y bueno, acá sí una pregunta para Ale. Muy buena presentación, siendo que la fertilización es el costo principal del cultivo de trigo. ¿No deberíamos recomendar siempre fuentes balanceadas con los macro y micro y salir solo del MAP urea? ¿Qué recomendás como paquete que contemple el grueso de los nutrientes? Bueno, ahí medio que respondí en los mensajes, pero Bien, nosotros de Rizobacter tenemos Microstar PZ, como les mostraba, que tiene azufre y zinc como parte también de formar ese arrancador y potenciar el rendimiento y no quedándonos solo con el nitrógeno y fósforo, pensando en la nutrición del cultivo. buenísimo. Por ahí, ahí vi que estaba la demás respondida con respecto a Nevío. Si querés sumar algo a lo que dijiste, lo que sea, bienvenido. Sí, que no nos quedemos muchas veces pensando en el balance de fósforo, de poner todo el fertilizante con ese objetivo en la línea de siembra, porque no dejan de ser sales los fertilizantes, todos son sales. Entonces ya por eso van a competir con el agua, con la semilla, ese es uno de los puntos. El otro es, por ejemplo, el MAP tiene una reacción ácida en el suelo de 4,3, 4,2. Entonces, si tenemos mucho fertilizante en la línea de siembra, podemos generar pérdidas de planta por la mortandad de semilla o un retraso en el crecimiento al momento de la implantación o un menor desarrollo de raíces que después nos termina impactando en momentos más adelantados. Y con respecto a Nevío, que también me hicieron una pregunta, el momento de aplicación es temprano, estamos hablando alrededor de Z30, pero bueno, nos encontramos después con la disyuntiva que el productor lo que nos pide es subirse a la aplicación de un fungicida temprano, y suele ser el Z37, lo estamos probando ahí, hemos encontrado también respuestas, pero la mayor respuesta está cuando lo aplicamos bien temprano, porque le tenemos que dar el tiempo a la bacteria de poder colonizar y acompañar el crecimiento que tiene la planta. Buenísimo, genial la data, muy buena. Ahí me pasó una pregunta recién para Tommy, que en los ensayos comparativos, ¿cuánto peso se le da a la estabilidad interanual frente al rinde promedio en variedades de ciclo intermedio largo? Un montón, Emi. Todos los datos que yo mostraba, todas las comparativas tienen más de 3 campañas. El mínimo son 3 campañas, donde en cada una de las campañas experimentamos distintas situaciones, pero como mínimo 3 campañas. Es un N, no solamente por la cantidad muy fuerte, sino también por la variabilidad entre año y año. Muy bueno, sí, debido a que no todos los años son iguales, y bueno, hoy nos encontramos con perfiles bien, hace campañas atrás no, o sea, diferentes problemáticas, heladas, golpes de calor, la variabilidad es Exacto. tremenda. Exacto, Emi. Por eso siempre cuando comparamos, siempre es clave tener varios años. Pasa que a veces tampoco no es fácil, porque al ser variedad de lanzamiento, uno cuando ve una ganancia genética ya quiere que esté en la calle, pero bueno, digamos, sí esperamos esos mínimos 3 años para poder compararla. Buenísimo, sí, eso está muy bueno, y la verdad que se nota el trabajo que lleva por detrás
una variedad. Después, bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, que levante la mano o interrumpa. Todo es válido para este tridente de Yo, Emi, lo speakers. que voy a hacer, si me permiten, voy a dejar mi número y mi mail, cualquier duda, inquietud que tengan también, porque quizás no lo quieren preguntar o después ocurren dudas o esta misma presentación, se los dejo acá también para que lo tengan. Perfecto, Tommy, sí, tal cual. Esta jornada aparte va a quedar grabada y por ahí si alguien la quiere revisar o no la llegó a ver completa o conoce a algún amigo, algún compañero de trabajo, lo que sea que no lo haya podido ver, la vamos a estar subiendo y lo vamos a estar comentando por las redes de AgroPro. Bueno, la verdad que no me quedan más que palabras de agradecimiento a ustedes, a tal Pablo, Tomás, Alejandro y Agustina, y también a cada uno de los que está conectado, porque la verdad que no sé cómo estará el día en cada una de sus casas. Acá está nublado, pero bueno, por ahí que es un esfuerzo también estar 2 horas escuchando y la verdad que espero que les haya servido, que nos llevemos algunas claves, sí, anotaditas por ahí y en la mente. Y bueno, cualquier duda, creo que ahí están los números y los contactos de cada uno de los speakers. Y nosotros también estamos a disposición para lo que necesiten. Los esperamos por la cuenta de AgroPro en la comunidad. Así que la verdad que gracias y nos vemos en la próxima, porque no va a ser la última, así que tampoco es la primera, ya es la segunda. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si Martín, ¿querés sumar algunas palabras? Nada más que agregar. Muchísimas gracias a todos por la participación y los convocaremos a futuras reuniones de interés para todos. Bueno, nos estamos viendo y que tengan un buen miércoles. Nos estamos Gracias viendo. a todos. Buena semana. Gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias, Nos vemos, hasta gracias a luego. todos. Chao, chao. Chao.